Bueno, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar, gracias por participar, gracias por preocuparse por la formación, que creo que es lo más importante, lo más urgente que tenemos en el movimiento nacional y lo que deberíamos tratar de persuadir a todas y todos. Y este curso, que va a finalizar el jueves que viene, tengan en cuenta de que está abierto a todos los compañeros y compañeras y que el 1 de junio vamos a empezar el otro ciclo, el otro grupo, con los mismos temas, que no son míos, sino que son los temas que nos propusieron Perón y Evita a través de la Escuela Superior Peronista, con la seguridad de que si se ponen con gana, con entusiasmo a analizar y a estudiar estos temas, conducción política, historia del peronismo, doctrina peronista, organización peronista, técnica para transmitir la doctrina y realizaciones del peronismo, que son las materias fundamentales, filosofía peronista, sociología peronista y economía peronista y política peronista, son la explicitación de lo que vimos, la explicación, la teoría correspondiente a lo que vimos en el encuentro anterior referido a la doctrina peronista. Filosofía peronista es el concepto del hombre, de la mujer, del ser humano que tenemos los peronistas, porque para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y por lo tanto principio y fin de todo lo que hacemos, punto de partida y de llegada de todo lo que hacemos, o de todo lo que deberíamos hacer. Y estas materias, diríamos, serían la explicitación, por ejemplo, sociología peronista, la explicitación o la explicación de la justicia social, economía peronista, la explicación de la independencia económica, y política peronista, la explicación o la explicitación de lo que es la soberanía política. Pero como vimos en el último encuentro, yo traté de hacer una especie de síntesis en el esquema que ustedes pueden ver en la página mía, en la página web escuelasuperiorperonista.com, en la tercera materia de la Escuela Superior Peronista, que es la doctrina. En el primer nivel tienen la explicación de la definición. En el segundo nivel tienen la explicitación de el esquema de la doctrina peronista, y en el tercer nivel tienen la explicación de las 20 verdades, la exposición de la doctrina peronista, la explicación también del significado de la definición y también algunos ítems del primer tema de la doctrina. Pero hoy vamos a ver una materia que, ¿cómo les puedo decir? Es tan fundamental para entender el pensamiento de Perón, que él dice, por ejemplo, lo único que vence al número es la organización. Y no solo esto, la organización es lo único que ha conseguido vencer a la muerte. Tal es así que la organización que hizo él lleva ya 70 y pico de años, ¿no? ¿Cuánto es? Del 43 al 2023, ¿cuántos somos? 80, ¿no? Bueno, o sea, él empezó en el 43 y estamos en el 2023, 80 años después. Tenía razón el hombre, ¿no? Y vamos a ver por qué esa es
diríamos, el objetivo de la reunión de hoy. Porque la organización también vence al tiempo, no los hombres. Él ya no está con nosotros. Tenía razón el hombre. No los hombres, pero sí las organizaciones. Las organizaciones sobreviven a los hombres. ¿Y por qué es importante esta materia? Porque Perón toma a la Argentina, al conjunto del pueblo argentino, como una sola organización. De la misma manera que la familia de cada uno de nosotros es una organización familiar. El lugar donde trabajamos es una organización empresarial, ministerial, etc. El sindicato donde militamos también es una organización. El municipio donde vivimos es una organización. Y el país donde estamos también, para Perón, es una organización. Y esto es lo más central que tenemos que entender en el pensamiento de Perón. Porque si no entendemos esto, es muy difícil y es, creo yo, lo que nos está pasando. Porque en una organización donde sus integrantes, uno quiera ir para La Plata y el otro quiera ir para Ushuaia y el otro quiera ir para Jujuy, es muy difícil que se encuentren. Y Perón nos proponía que todos los integrantes de una organización, como vamos a ver ahora, tengan la misma finalidad, todos quieran ir libre y voluntariamente al mismo lugar. Por ahí podemos discutir el camino. Si queremos ir a La Plata, por ejemplo, podemos ir a pie, podemos ir por Avenida Mitre, podemos ir por la autopista, podemos ir en avión. En avión no, porque no hay, pero sí en helicóptero, por ejemplo. O en tren también. Entonces, vamos a ver qué es organizarse. O lo que nos decía Cristina en el 5 de, mira vos, de mayo del 2011, hace 11, 12 años. Dice, yo los invito a todos y todas a redoblar el esfuerzo. A todos los argentinos, cualquiera sea su edad, y a ustedes, a los cientos de jóvenes que hoy están aquí congregados, se refiere a los patios, a los famosos patios, los patios de la Casa Rosada, donde se juntaba la juventud. A organizarse para organizar a los que todavía no están organizados. Los invito a trabajar, a participar en lo que quieran y como quieran, sin imposiciones, sin fichas de afiliación, simplemente reconociéndose como argentinos que quieren trabajar por los demás y para los demás, por su país y por su patria, que eso sí es de todos y nunca nadie más nos lo va a poder arrebatar como pasó en otras épocas. Lamentablemente, en el 2015 nos lo arrebataron de nuevo. Y lo destruyeron en 4 años. Y nos dejaron 50.000 o 100.000 millones de dólares para pagar. De ahí la importancia de sentirnos parte del conjunto que todos y todas deberíamos defender. Es nuestra la Argentina y la patria es de todos los argentinos y tenemos que tener el valor de defenderla en todos los frentes. En todos los frentes. Para lo cual es imprescindible entender que somos una sola organización. Una sola organización. Y para Perón,
toda organización, cualquiera sea, y si no, analícenlo ustedes, tiene dos elementos esenciales. Lo dije 1000 veces y lo voy a repetir 200.000 más. Toda organización tiene dos elementos esenciales. La organización espiritual, o sea, el conjunto de ideas y sobre todo la finalidad que une a los integrantes de esa organización. O sea, ¿para qué están en esa organización? ¿Para qué están en una fábrica de zapatos? ¿Para qué están en una fábrica de automóviles? O sea, los que están en una fábrica de automóviles, los integrantes de esa fábrica, no puede venir uno y decir, yo quiero fabricar bicicletas. Imagínense usted un integrante de una fábrica de automóviles que organice a sus compañeros para hacer bicicleta en lugar de hacer automóviles. Va a durar poco en un compañero, me parece. Y Perón lo que quería era tratar de que por persuasión los argentinos nos convenzamos de que deberíamos tener la misma finalidad. ¿Cuál es la finalidad que nos propone él? Trabajar todos y todas libre y voluntariamente por decisión propia para la felicidad de todos los argentinos y para la grandeza de la nación. ¿Qué significa la finalidad de trabajar como finalidad suprema para todos los argentinos? Que todos y todas tengamos la posibilidad real, del ejercicio pleno de todos los derechos que nos corresponden a cada uno de nosotros como personas con dignidad. ¿Qué significan los derechos? Salud, trabajo, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Lo que humanamente cualquier ser humano necesita para vivir con dignidad y poder realizarse él como persona o ella como persona y así contribuir a la realización del conjunto, para que ese producto del conjunto no se vaya al Fondo Monetario o a las empresas multinacionales, sino que, como decía Perón, la manguera chorree para adentro. La manguera chorree para adentro, para nosotros, primero, para los argentinos, y que no haya 40% de pobres, por favor. Porque si la manguera de los argentinos chorreara para adentro, es imposible que haya 40% de pobres y gente tirada por la calle. ¿Entendemos este tema? Y de ahí la importancia de esta materia que vamos a ir viendo su significado. Vamos a tratar de ver qué es organizar y qué es organización. Para empezar por el principio. Perón dice que organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier cosa. Quiere decir esto que si no sabemos lo que es una organización, si no tenemos una organización, no podemos hacer nada, como decía el paisano. No podemos hacer nada, porque es el instrumento que quería poner ejemplos de instrumentos. Es una pala para cavar la tierra, es un martillo para clavar un clavo. No se puede clavar el clavo con el dedo. Organizar es unir voluntades conscientes con un objetivo común. No es de Perón esta definición, pero me la dijo un compañero y me parece que expresa bien, sintéticamente, lo que es una organización. Es unir voluntades conscientes detrás de un objetivo común. Y Perón nos decía que el objetivo común, la finalidad suprema que deberíamos tener, es que todos y todas trabajemos por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y por eso nos dice en el capítulo 2 de Conducción Política que debemos dejar o reemplazar a los caudillos, a los caciques, a los sectarios, a las opiniones personales o de grupos. ¿Por qué? Por una doctrina, una causa, un ideal nacional.
nacional. Un ideal nacional. Y es lo que nos está faltando. Por eso me parece a mí la importancia de entender bien la importancia de esta materia. Porque lamentablemente uno quiere ir a La Plata, el otro quiere ir a Ushuaia, el otro quiere... Y así es muy difícil, compañero. Es muy difícil llevar adelante un país. Y de ahí la importancia de esta materia. La organización es una ciencia, además. Y ya van a ver. No se organiza así nomás. Hay que aprender a organizar primero. Y les cuento más o menos lo que yo traté de hacer con esto. O sea, lo primero que encontré yo cuando me puse en el 2011, yo me jubilé en el 2011, y gracias a Dios y a Cristina y a Néstor, no tuve que salir a trabajar, y mi señora, buena, ella hacía todas las cosas de casa, y yo me podía dedicar a la computadora 10 o 12 horas o las que se me cantara la gana. Y lo primero que encontré cuando me puse a analizar el plan de formación de Perón, encontré apuntes de organización peronista, que eran los apuntes, o sea, en la Escuela Superior Peronista apareció en 1955 una síntesis de todas las materias de la escuela que yo les mencioné antes: organización peronista, técnica, la de Evita, como es historia del peronismo, filosofía, sociología, economía, política peronista, organización peronista, técnica del adoctrinamiento y realizaciones del peronismo. Eso es lo que yo puse en la página web escuelasuperiorperonista.com como primer nivel. Como nivel medio puse los apuntes de cada una de las materias, que en realidad eran como los apuntes de las materias para que los compañeros entendieran el significado. ¿Cómo les puedo decir? Porque la mayoría de las materias de la Escuela Superior Peronista están confeccionadas con textos de Perón y Evita, nada más. Por ejemplo, este primer nivel. Y los apuntes eran el primer intento de explicación de cada una de las materias. Después, en el 54, eso apareció, creo yo que en el 52, 53. En el 54 apareció un libro que se llama Organización Peronista y que está también en la página web, que contiene, o sea, está organizado, pero contiene solamente textos de Perón y Evita, sin explicaciones. Y yo lo que traté de hacer en Organización Peronista, recopilación, que también está en la página web, una síntesis de las tres cosas, mejor dicho. Del primer nivel, donde está el ordenamiento de toda la materia, del segundo nivel, que es los apuntes, y del tercer nivel, donde ya un poco más elaborado, pero sin la teorización, están los textos de Perón y Evita. Y es un libro de 300 y pico de páginas, que si ustedes lo analizan van a ver que para poderlo recordarlo van a tener que estudiar. Y con lo poco que uno puede compartir con ustedes acá a modo de información nada más, van a ver que es un tema no complicado, pero complejo. Hay que, dándole la razón acá a nuestro conductor cuando decía, no se organiza así nomás, hay que aprender a organizar primero. La organización es una ciencia que hoy se estudia en todas partes y en todas las etapas de la instrucción de los pueblos, decía el general en el 47. Para gobernar una cosa, lo primero que hay que tener es organización. Es
Dice, una organización bien cimentada es la clave para toda gran realización. A ver, en general, los seres humanos para poder hacer algo necesitamos la ayuda de los demás. Diría para todo o casi todo. Y para que la ayuda de los demás nos lleve, supongamos que la idea es nuestra, nos lleve a la realización del propósito que teníamos, o sea, nos lleve al éxito, lo mínimo que tenemos que tener en cuenta es que eso tiene que ser en base a una organización. Y volviendo un poco a lo que yo les dije al principio, porque me parece lo fundamental, hay un texto de Perón que está en Organización Peronista Recopilación, está completo, y yo les recomiendo que lo lean. Es un texto de Perón del 1 de diciembre del 47 ante los delegados a la conformación del Partido Peronista, yo diría, del movimiento peronista. La primera, diríamos, el primer empujón que hace, el primer cambio fundamental que hace Perón después del 46, cuando gana las elecciones con lo que tenía, diríamos. Creo que fue con el partido, ¿cómo se llamaba el partido con el que ganó el 46? El Laborista, el Partido Laborista. Y el 1 de diciembre del 47 conforma el Partido Peronista, con un discurso que yo le recomiendo efusivamente leer porque es una síntesis, no solo de lo que debería ser una organización, sino una síntesis también del movimiento nacional. Dice, señores, dentro de nuestro movimiento todos trabajamos para todos y no hay cabida para aquel que quiera aprovechar el trabajo de los demás y trabaje para él. Capítulo 2 de Conducción Política, reemplazar a los caudillos, a los caciques que trabajan para sí o para un grupo por una doctrina. Acá venimos todos a trabajar para todos, porque para nosotros la República Argentina, el pueblo argentino es una sola organización. Perón siempre considera al país como una unidad, ya más o menos esto lo vimos. Un poco me adelanté para remarcar la importancia, diríamos. Considera al país siempre como una unidad, como una sola organización. Y toma el modelo de organización de la perfección de la persona humana. De ahí que hable de lo orgánico. Perón van a ver siempre que habla de lo orgánico como lo organizado vivo, como toma el ejemplo no del hombre en un ataúd, sino del hombre común como nosotros, que estamos vivos, que tenemos un cuerpo, que para él sería la organización material, y tenemos un espíritu, que para él sería la organización espiritual, el fundamento de la organización espiritual. Para él lo orgánico, como en toda persona viva, está constituido por el cuerpo, al que le llama lo orgánico estructural, y a las funciones del cuerpo como lo orgánico funcional. Nuestra digestión, nuestro aparato circulatorio, etcétera, etcétera, nuestras funciones. El aparato digestivo. El cuerpo cumpliendo todas sus funciones como sucede con el ser vivo. Y para él, las organizaciones deberían ser, o deberían tomar ese modelo, diríamos. Debería tener un espíritu, debería tener un cuerpo y debería tener funciones para realizar. Ambas no tienen razón de ser si no existiera el espíritu que anime tanto al orgánico estructural como al orgánico funcional. O sea, si nosotros no tuviéramos espíritu, él dice en otro lado, sería cualquier ser humano sin alma es un cadáver, grande, chico, lindo, feo, pero cadáver. Y para él cualquier conjunto de seres humanos
Sin organización es un cadáver. Grande o chico, pero cadáver al fin. Y lo que tenemos que analizar si nuestro país, lamentablemente, por carecer de todos estos conceptos, no permitimos que nos esté pasando lo que nos está pasando, con un 40% de pobreza. Si es un ser vivo o en estado grave, en estado grave. Entonces, de ahí surgen los dos elementos, o las dos vertientes que yo les mencioné antes, la organización espiritual y la organización material. La organización espiritual, que es la más importante para Perón, sin unidad en las ideas, sin unidad de concepción, sin el alma colectiva de la patria, que para él es la doctrina, sin una coincidencia en la finalidad, es imposible que haya coincidencia en la realización o en la acción. ¿Se entiende esto? De ahí la importancia. Y es lo que creo yo, honesta y humildemente, que es lo que nos está pasando. Porque uno quiere ir para La Plata y el otro quiere ir para Jujuy. Y es muy difícil, estuvimos los 4 años así. Me parece a mí. Entonces, la organización espiritual radica en la unidad de concepción sobre la doctrina y su correspondiente teoría. Por eso Perón toma a la Argentina, al pueblo, como una sola unidad. Para él, como una organización, para él toda organización tiene un elemento espiritual que une a los integrantes de esa organización. ¿Cuál debería ser esa organización espiritual, esa alma colectiva? La doctrina. De ahí la importancia de la doctrina, la importancia de que sepamos todos qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la finalidad primera que deberíamos tener los peronistas. Trabajar todos y todas única y exclusivamente para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Desde ya que no es lo mismo realizar eso en el 54 o 53 que en el 2023. Estamos de... Pero sí. Para introducir otras nociones como más acordes con el momento, ¿no? Me parece que Perdóname, ¿vos creés que esto no es de acorde con el momento? creo que hay conceptos que no. A ver, sí, dale. Por un lado pensaba, me parece que obviamente que tiene que haber, estar el elemento de idealismo, ¿no? O está el horizonte de algo. Sí. Pero no está lo disruptivo, no está todo aquello, o sea, sí, toda la población es una unidad, la Argentina es una unidad, pero no es así, digamos. La gente tiene diferentes ideas, doctrinas, justamente. Nosotros tenemos que apuntar a eso, pero me resulta como una idea como muy abstracta y no atada a lo real. Eso por un lado. Después por el otro, pensaba en cómo se corrió el concepto de organización. Hoy en día se habla más de gestión, que es como salido de un término del mercado, ¿no? Hoy se gestiona, no se organiza, ¿viste? Y después pensaba en cuando la organización se transforma en institución. Sí, pero son muchos conceptos, vamos despacito. A ver el primero. ¿Qué decías vos? Esto de considerar a la Argentina como una unidad, Sí. no me parece Es que claro, estoy de acuerdo con vos, no es una unidad la Argentina hoy, pero porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Dónde viste vos en el movimiento nacional peronista que se enseñe esto? ¿Cuántas veces? Decime las instituciones del movimiento nacional peronista que vos conocés donde se expliquen estas cosas. ¿Conocés alguna? ¿Eh? que hay desconocimiento de esto, sí. Bueno, ¿cómo le podemos pedir al pueblo argentino que haga lo que nosotros queremos si no se lo decimos? Es imposible.
¿Cómo queremos tener buenos médicos si no tenemos facultad de medicina? Sacaremos buenos curanderos, como mucho. O sea, y además, Perón acaba de decir que esto es una ciencia, hay que estudiarla, la ciencia hay que estudiarla. Y si no la estudiamos, nos pasa lo que nos está pasando. Y que tenemos funcionarios que no funcionan. ¿Se entiende, compañero, la importancia de esto? No es que yo quiera decir una cosa por otra. Creo que la realidad nos lo está diciendo. Y Perón nos dejó todo un plan de formación. ¿Qué otra idea? No sé, esta es mi respuesta a esa inquietud tuya, que me parece razonable, ¿eh? Estoy de acuerdo con vos. Yo creo que siempre va a faltar el que venga a romper, el que tiene una idea opuesta, por más que no pasa por... Entiendo igual el concepto que decís ahora, que falta escuela. Pero me parece que por más que haya escuela, siempre vas a tener gente que combate esas ideas. Ah, no, eso de acuerdo. Eso de... A ver, pero... La unidad en la diversidad. Es decir, no se espera que todo el mundo piense exactamente lo mismo, pero que todos tengan un objetivo común. ¿Y cuál es ese objetivo común? La felicidad del pueblo. Que uno lo verá de una manera, otro por otra. Sí, pero a ver, no necesariamente, a ver, Perón lo que plantea, por lo menos lo que entiendo yo, Perón plantea que nosotros tratemos de persuadir a la mayor cantidad de compañeros argentinos y argentinas posibles para que entiendan que la mejor finalidad que deberíamos o podríamos tener es trabajar todos y todas, primero tener a la Argentina como una sola organización, segundo trabajar todos y todas por una sola finalidad, por eso nos propone la doctrina, y los que estén de acuerdo con eso, formarían el movimiento nacional peronista. A mí me cuesta muchísimo en este momento persuadir. Vos te encontrás con una persona que te dice, se robaron un PBI, ya está, no puedes seguir. Ah, bueno, pero... Creo que los últimos grandes persuasores que han persuadido fueron los de los derechos humanos. Sí, pero porque hubo una tarea de los compañeros de derechos humanos. Durante 20... No, solo tarea, ejemplo. De las madres y las abuelas y los hijos. Cosa que, analicemos lo que ha hecho el PJ en los distintos ámbitos y vamos a ver los resultados. ¿O no, compañeros? O sea, ponés un excelente ejemplo. O sea, hoy el pueblo argentino respeta los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los compañeros que valoran los derechos humanos y que sufrieron con la dictadura las consecuencias del no respeto a los derechos humanos, lo tomaron como, se lo pusieron, agarraron la mochila de mariscal y se la pusieron al hombro y defendieron en la calle, primero con organización. Hay un montón de organizaciones de derechos humanos que transmitieron permanentemente en todos lados a quien les quiera escuchar sus conceptos sobre los derechos humanos. ¿Conocemos peronistas así? Que a cualquier lado vayan a defender que nosotros tenemos que trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la... ¿Conocen? La palabra pueblo ya no se escucha. Ah, bueno. Entonces no le echemos la culpa entre nosotros, no le echemos la culpa al pueblo. De la misma manera que si yo no tengo escuela, si no hay escuela en este país, no le puedo echar la culpa a los chicos que no saben leer ni escribir. Primero tengo que formar la escuela, compañeros. Y es responsabilidad nuestra. Y es un poco lo que humildemente, por idea de Diego Minuti, un día de julio del año pasado, me dice: Antonio, ¿por qué no hacemos algo como para contribuir a crear mayor conciencia de esto ante la situación que está viviendo nuestro movimiento? Y es lo que humildemente estamos tratando de hacer.
Sí, ¿qué otra idea? Me parece bien que lo charlemos y que... Sí, compañero. Sí, la clase anterior veíamos la parte de comunicación y todo que tenían nuestros dirigentes. Y hoy, precisamente, leía en página 12 que recordaban cómo Kicillof se transformó en el primer dirigente que tenemos hoy, la única, la Esperanza Blanca, que salió a recorrer, se bajó a hablar con el pueblo y recorriendo la provincia con el autito ese. Bueno, lo imitó a Perón. Perón hizo eso. Y nuestros dirigentes en estos 4 años, por ejemplo, nunca bajaron a hablar, nadie nos contó Sí, pero a ver, haciendo y lo que pasaba. yo no es que no quiera hablar mal de los dirigentes. No quiero que nos quedemos en la queja. O sea, si nos ponemos a enumerar las quejas que tenemos, por ahí estamos 4 días acá, ¿no? Pero lo que me interesa a mí, o nos interesó, por lo menos lo que Diego nos propuso es, propongamos algo. Y lo que estamos proponiendo es la formación. Y no solo estamos proponiendo la formación, sino que estamos diciendo, en la página web escuelasuperiorperonista.com tienen todos los elementos como para ustedes agarrar la mochila de mariscal, agarrar el bastón de mariscal que hay en la mochila, y sáquenlo y úsenlo en el ámbito donde ustedes pueden, en el ámbito donde ustedes pueden. Y rompan la paciencia, como yo traté de romper casi durante 10 años, donde pude, y ahora por suerte, después de casi 20 años, Cristina acaba de organizar la escuela justicialista Néstor Kirchner. Es un gran avance, o sea, compuesta por el Patria, por la Cámpora, por un sector o sea, Trota pertenece a Peronismo por la Ciudad de Santa María y compañía, y hay un sector también de el Frente Renovador, para estudiar estas cosas. Y ojalá tome el modelo de lo que fue la Escuela Superior Peronista fundada por Perón y se estudien estas cosas. De manera que es muy distinto, porque es muy distinto que Cristina forme una escuela que la forme yo. Estamos de acuerdo en eso. Yo, ¿eh? Sí, hay un... Yo después, en todo caso, lo dejo en el WhatsApp que tenemos. Hay una página de Facebook y hay una página web también ahora. Y hay la propuesta de 5 o 6 cursos que... Sí, después lo paso, en todo caso, después lo paso en la página, en el grupo. Eso. Otro tema importante, que la organización peronista, como todo el peronismo, debería ser fundamentalmente humanista. ¿Por qué debería ser fundamentalmente humanista? Porque para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y todo lo que hacemos debería tener como finalidad primera el hombre, la mujer, el ser humano. O sea, el punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres y mujeres espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que lo primero que tenemos que transmitir a los demás es la finalidad que tenemos, para que libre y voluntariamente nos acompañen en esa finalidad. Esa es la organización, para que integren la organización espiritual. ¿Se entiende? Por eso, o sea, cuando
compara el cuerpo humano con la organización y nos dice que el que no tiene alma es un cadáver, grande o chico, lindo o feo, pero cadáver, una organización que no tenga organización espiritual es un cadáver. Por eso él dice, lo más importante es la organización espiritual. O sea, que todos los hombres y mujeres comiencen a pensar y a sentir de una manera similar para asegurar una unidad de concepción que es el origen de la unidad de acción. No significa que estén obligados a pensar de la misma manera, no. Lo que significa es que libre y voluntariamente, aceptemos como bueno, porque es bueno, trabajar para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. ¿O no es bueno? Que me demuestren que no es bueno. Ese sería lo que acá dice el general, sentir de una manera similar. Y después viene ya, si todos estamos de acuerdo, libre y voluntariamente en esa realización, después ya viene el convencimiento, viene la mística, viene el entusiasmo, pero si no se sabe de qué se trata, es muy difícil. El concepto peronista de la organización es pues humanista y espiritualista. Es ideal, es un ideal a alcanzar, es un trabajo. Trabajar por la felicidad del pueblo no es conseguir guita. Es un ideal a lograr, basándose en la unidad que concede la doctrina nacional, que se particulariza por sustentar una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente humanista y cristiana, que no es ni más ni menos que la definición de justicialismo. Y tengamos en cuenta que el justicialismo, siempre tengamos en cuenta que el justicialismo es lo mismo que doctrina peronista. La definición de doctrina peronista dice, la doctrina peronista o justicialismo tiene por finalidad suprema, etcétera, etcétera. El justicialismo es la doctrina peronista. Entonces la organización peronista vuelve por los fueros de la personalidad humana, considerándola dentro de la organización el factor de mayor importancia. O sea, nosotros no trabajamos para hacer guita, o para hacer dinero, trabajamos para las personas. Esa es la gran diferencia que tenemos con los adversarios políticos que tenemos. La gran diferencia. Si nuestros adversarios políticos de la capital federal trabajaran por los seres humanos, no habría un solo ser humano en la calle tirado, como hay cientos y miles. O sea, y por lo menos en mi barrio, en San Telmo, Habría vacantes para todos los chicos del colegio. entre otras cosas. En cambio, están rompiendo la vereda frente a mi casa, que estaba perfecta, o sea, tenía baldosones grandes. Ayer vinieron, pum, pum, rompieron todos los baldosones para poner. Eso es no tener al ser humano como finalidad primera. Advirtiendo en el espíritu de la organización el factor dinámico fundamentalmente capaz de desarrollar todas las posibilidades de las estructuras. Lo más importante de la organización argentina es la organización del espíritu de los hombres y mujeres. Por eso yo te decía antes que es culpa nuestra que nuestro pueblo hoy esté como esté, que haya la ignorancia política supina que hay. Porque que la gente pueda, o sea, que haya compatriotas nuestros que no, o sea, que quieran votar a Milei o al PRO después del desastre que hicieron en el país, es que hay una ignorancia política supina.
no tienen la menor idea. Sí, pero es culpa nuestra eso. O sea, a ver, si esta opinión no es compartida, díganmelo. Nadie quiere ni valora lo que no conoce. Y Evita lo dice en Historia del Peronismo, el amor es sacrificio, pero las madres lo saben muy bien, pero nadie se sacrifica por algo que no quiera y nadie quiere algo que no conoce. Aunque no lleguemos, y las fuerzas del espíritu guían al hombre y a la mujer. Las fuerzas del espíritu, no el dinero y los negocios. Las fuerzas del espíritu deberían guiarnos a nosotros. Y esto también lo saqué del texto de Perón del 1 de diciembre del 47, ante los delegados a la conformación del Partido Peronista. Lo primero que hay que darle a un organismo, o sea, a una organización, es su espíritu. O sea, la organización espiritual a la que yo le hice referencia recién. Así como un hombre o mujer sin alma, acá está, es siempre un cadáver, un organismo que no posea espíritu o alma, será un cadáver, grande o chico, pero cadáver al fin. Esto no es mío, es general. Estas son todas ideas de general. El alma colectiva es esa organización espiritual a la que yo me refería antes, que debería haber para el conjunto del pueblo argentino, o sea, la doctrina que él nos dejó como para que libre y voluntariamente la aceptemos, la comprendamos y la realicemos. El alma colectiva está formada por una serie de principios y sentimientos que individualizan a esa masa que piensa en conjunto de una manera similar. Tiene un objetivo común, o sea, todos quieren ir a La Plata, no uno a La Plata, el otro a Ushuaia, porque no se van a encontrar nunca. ¿Se entiende? El alma colectiva está formada por una serie de principios y sentimientos que individualizan a esa masa, a ese pueblo argentino en conjunto, de una manera similar, tienen un objetivo común y se aglutinan detrás de un ideal: la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que también es común para todos los hombres y mujeres que la componen. Este es el ideal del general Perón. Que el conjunto del pueblo argentino tenga una manera similar, tenga un objetivo común, se aglutine detrás de ese ideal, que también es común para todos los hombres y mujeres que componen a nuestro pueblo. Por esta razón, al hacer los planteamientos básicos para la organización definitiva de nuestro partido, hemos comenzado por fijar claramente los principios y la doctrina, porque ellos representan el alma del movimiento. Lo repito nuevamente. Las ideas, la doctrina, la finalidad, el objetivo, lo que queremos hacer, cosa que hoy yo no tengo la menor idea de lo que queremos hacer. ¿Ustedes tienen? ¿Hay algún proyecto, además de... El único proyecto que hay es que la gente vote. Sí, está bien definido, lamentablemente. Y, a ver, yo hago estas observaciones para que tomemos la mayor conciencia posible de la importancia de que nosotros nos involucremos en esto. Porque nos va la vida a nosotros, no es joda. No es, iba a decir, no es joda.
No es joda, en serio. ¿Pero qué te parece? Y el enemigo nunca nos ha perdonado, o sea, nunca, porque además estos cipayos que nos gobernaron últimamente no son ellos los que dirigen la batuta, Los que dirigen la batuta son los que nos enchufaron 54.000 millones de dólares. Aunque nuestros dirigentes no lo digan nunca. Los que dirigen la batuta están en Washington y en Londres, Y estos son monigotes, ¿no ves que los cambian como quieren? Y nos ponen a... Pero si no tenemos proyectos nosotros es muy difícil, compañero. De ahí la importancia de todo esto. Sin una manera similar de interpretar y sin una manera de sentir cuanto está aquí dicho, es inútil, así se grite viva Perón, se llame a uno a sí mismo peronista, lo dice el general. Una vez llenado este primer requisito de la organización, es decir, el que lleva a la aglutinación de los hombres y mujeres por el espíritu, viene el aspecto material, la parte material de la organización que yo les decía antes. Si la comparamos con nuestro cuerpo, sería, o sea, con el ser humano, nuestro espíritu sería la organización espiritual y nuestro cuerpo sería la organización material. El que muchas veces suele ser un telón que tapa una triste realidad. Pero lo que necesitamos para que este sea realmente un movimiento es que ese telón esté de acuerdo con el fondo, es decir, que sea la representación real de una real unidad. O sea, que nuestros dirigentes expresen como organización material, diríamos, de nuestro movimiento, la organización espiritual que deberíamos tener. ¿Cuál es la organización espiritual? Que todos y todas deberían trabajar única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la paz. Por eso el general dice acá, muchachos, no jodamos. Lo que digan, tienen que hacerlo. Si dicen que vamos a hacer tal cosa, después la tienen que hacer. No sea que, como dice él acá, el telón esté de acuerdo con el fondo. Es decir, que sea la representación real de una real unidad. En otras palabras, la organización material no hace sino poner en conjunción y en formación orgánica a hombres y mujeres que tienen una conformación espiritual exacta o relativamente exacta entre unos y otros. O sea, el otro elemento, el material, también llamado formal, o sea, de lo previsible o del control, es lo que se ve en nosotros, en nuestro cuerpo, el edificio, el organigrama, las funciones, las tareas de cada integrante en cada organización, el edificio, etc. En resumen, las formas de ejecución que con unidad de acción van a realizar la doctrina y la teoría. En una cancha de fútbol son los arcos, los jugadores, los puestos, las tribunas, o sea, es lo que se ve. ¿Y cuál es la organización espiritual en un partido de fútbol? Las ideas, el plan de acción que el director técnico elaboró con los jugadores, que no se ve, no lo conoce nadie. Entonces, la organización espiritual implica una especie de resumen para recordarlo. Las ideas que unen a los integrantes de una organización para tener la misma finalidad. La razón de ser de la que por otro lado es la razón de ser de la doctrina. Por eso Perón nos propone una doctrina. Dejemos las opiniones personales, que pueden ser muy valiosas, pero son personales, y reemplacémoslas por un ideal común, nacional,
que da unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, que permite la aglutinación por el espíritu, que es el alma colectiva de la patria, que es para pensar y sentir en forma similar, que es para organizar el espíritu de los hombres y mujeres de nuestro pueblo. Lo que no se ve, pero que es lo más importante. Y por otro lado, la organización material es para lograr unidad en la acción, para realizar la finalidad o las ideas. Está dirigido por la realización, está dirigida por el que conduce, por los cuadros auxiliares y está dirigida a la masa, ¿no? El gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo son también parte de la organización material. Los organigramas, las funciones, las estructuras, los edificios, el Estado, el gobierno, el Estado son organizaciones, o sea, parte de la organización material. Y en un partido de fútbol, los jugadores, el director técnico, la cancha, las tribunas, los espectadores, lo que se ve. Y pasemos a otro tema de ¿cómo andamos de tiempo? Más o menos, pero no importa. Lo más importante es eso. Lo que vamos a ver ahora son elementos técnicos que ustedes pueden ir analizando y viendo. Si se van convencidos de la organización espiritual y de la organización material, es lo fundamental del peronismo, no de organización, del peronismo. Entonces, la finalidad es inmediata y propia de toda organización. Ir de lo inorgánico a lo orgánico, de la diversidad a la unidad, de la improvisación a la previsión, de la disociación al orden, del dispendio, o sea, del despilfarro, a la economía o eficiencia, y de la inoperancia a la eficacia. Las características que tiene. Y para la organización ideal para Perón, que está en apuntes, como yo le explicaba antes, dice, una organización ideal es la que posee unidad de concepción que permite la unidad de acción, unidad de concepción entre los integrantes de la organización, que todos tengan la misma finalidad y todos trabajen para ella. Eso le va a permitir unidad en la acción y ofrezca una configuración, en su configuración los siguientes elementos estructurales. Una conducción centralizada con los mecanismos de asesoramiento y de contralor. O sea, un dirigente, con mecanismos de asesoramiento y o sea, no solo que realicemos, sino que después que controlemos. No vaya a ser que nos aumenten los precios 200.000% y no digamos nada. Ejecución descentralizada, apoyándose permanentemente en la coordinación y en la racionalización. Ahora vamos a ver qué es esto. Y ámbito o jurisdicción, o sea, toda organización tiene un ámbito determinado. La familia, la básica, el municipio, la provincia, la nación, toda organización, una empresa tiene un ámbito determinado. Y esto es medio, no es difícil, pero es complejo. Son las características de la organización peronista. Yo traté de desarrollar algo sobre esto en un libro, el primer libro que escribí, que Unidos, Organizados y Solidarios, que en todo caso, si le interesa a alguno que me diga después, tratando de distinguir en la organización todos los elementos espirituales de los elementos materiales. Y dentro de los elementos espirituales están las características que debería tener la organización peronista.
Dice, toda organización debe ser objetiva, con una finalidad clara y una estructura simple y perfectible. ¿Qué quiere decir objetiva? Que tenga una finalidad. Si no hay finalidad, no hay organización. Es un rejunte. ¿Se entiende? No quiero ahondar en esto. Dice, la organización peronista debe crecer y perfeccionarse por integración funcional y no por agregación estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que debe crecer como nosotros, o sea, nosotros comemos algo y desde adentro crecemos. ¿Se entiende? Al árbol nosotros lo regamos y el mismo árbol de adentro crece. No le agregamos una rama o no nos agregan a nosotros un brazo. ¿Se entiende? No es cuestión de que de afuera nos vengan a poner cosas, sino nosotros crezcamos desde adentro. Toda organización debe tener unidad de comando y de directivas. Esto lo sabemos, ¿no? Si hay dos que mandan, no obedece nadie, ¿no? Pero debe ser descentralizada en las funciones y tareas ejecutivas, llevando al máximo la coordinación de esfuerzos. La organización peronista se realiza mediante una conducción centralizada y una ejecución descentralizada. Y ahora, lo que en otras partes se llama la orgánica pura. Van a ver que si miran el libro mío de Organización Peronista Recopilación, que yo tomé del libro de Organización Peronista publicado en el 54, habla de la orgánica pura. ¿Qué es la orgánica pura? Esto, los elementos pelados, diríamos, que debería tener toda organización. Toda organización debería tener una planificación, una estructuración, un mando o conducción, debería tener una ejecución, una coordinación, una fiscalización y una racionalización. O sea, estos son los elementos pelados, diríamos, sin aplicarlo a ninguna organización particular, que debería tener toda organización. Y cada uno de estos elementos, por supuesto, es un tratado, si lo queremos entender bien y profundizar. Es un tratado. La planificación es un tratado. Veamos, y además Perón siempre hizo todo con planificación. Primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal. No se pierdan de analizar y ver el segundo plan quinquenal, que lo tienen en mi página en la parte de conducción política. En la parte de conducción política, porque Perón habla de la conducción como una filosofía de la acción y lo plantea en el segundo plan quinquenal. La estructuración constituye la etapa mediante la cual se disponen metódica y ordenadamente los elementos de la acción personal, material, posibilidades con las cuales se cumplirá lo planificado. El mando a conducción, ¿quién dirige ahí la batuta? Representa el imperativo del servicio originado en la división del trabajo y corresponde al agente encargado de ordenar, disponer, dirigir o conducir la organización. Después viene la ejecución. Después viene la coordinación. A ver, si un ministerio tiene una parte de salud y otro ministerio también tiene una parte relativa, debe haber una coordinación entre ambos. La fiscalización. Cuando yo era joven, lo único que aprendí de esto es que deberíamos tener planificación, ejecución y control. O sea, en la planificación
es horizontal, discutimos todos. En la realización no discute nadie, realiza la cosa. Y en el control analizamos lo realizado y discutimos todo de nuevo para volver a hacer una planificación. Y la racionalización significa el análisis de los distintos factores estáticos, estructurales, dinámicos o funcionales que componen una organización, ajustándolos a una normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento, ¿no? Esto es muy difícil. ¿Qué es la racionalización? Perfeccionar la organización. ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo podemos perfeccionar esto? ¿Cómo lo podemos ordenar mejor? En la fiscalización y en control encontramos este problema acá, el otro problema allá. Vamos a ver cómo mejoramos el conjunto. Y a ver, espera que hice macana. Si queremos hacer algo que asegure la continuidad del esfuerzo que realizamos, tenemos que llegar a un organismo, o sea, a un movimiento nacional, que tenga un alma colectiva, o sea, una doctrina, que tenga su objetivo o su finalidad, la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, que tenga su bandera y que tenga su organización. Y esto no es mío desde ya, palabras tan lindas, solo pueden ser del mejor de los nuestros, ¿no? Y nada más. Y nada más. Gracias. ¿Cómo andamos? Andamos y 15 minutos tenemos. Si quieren algún comentario, alguna idea, alguna sugerencia, alguna reflexión. O no entendieron nada o entendieron todo. No, pero es una materia muy, muy compleja, o sea, pero muy, muy importante. Pero no solo para el movimiento peronista, es para la vida de cada uno de nosotros, es para la vida de cada uno de nosotros. De la misma manera que la conducción política no es solo para la política. Aprender la experiencia de Perón en conducción. Por eso yo le mencionaba el tema de la filosofía de la acción. O sea, el modo de actuar de Perón no solo se refiere a lo personal, sino a lo político, a lo social, a lo económico, a lo cultural. Y la expresión de eso es el segundo plan quinquenal. Bueno, entonces lo dejamos ir a los compañeros, a Mariano y compañía, así descansan de su trabajo diario. Bueno, gracias por estar, nos vemos en cualquier momento. El jueves terminamos.